Bienvenidos a las historias de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender el presente. Hoy vamos a hablar de la historia contemporánea de Yemen, un país que desde hace 4 años afronta una guerra civil que ha desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo. Los hutíes, un grupo rebelde chiita, se enfrenta contra las fuerzas del gobierno apoyadas por la controversial coalición árabe que encabeza Arabia Saudita y que pone en la palestra la cruzada del príncipe Mohammed bin Salman en Yemen. Desde 2015, más de 10.000 civiles han muerto y 6.000 han resultado heridos por los bombardeos, también apoyados militarmente por Estados Unidos. Otra consecuencia ha sido la hambruna. 14 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria y entre ellos 85.000 niños han muerto de hambre. Para hablar de los hechos que han marcado la historia reciente de Yemen, me acompaña Manfred Grauthof, experto analista en conflicto en el Medio Oriente. Señor Grauthof, un placer que esté con nosotros. Y a lo largo del siglo XIX, dos imperios, el británico y el turco otomano, se disputaron este territorio al sur de la península arábiga. ¿Por qué? Por el control de las rutas y la geopolítica de la zona. Es una zona que está en la punta de la península arábiga y es el paso para cualquier tipo de comercio. Antes la ruta de la seda, hoy el paso del petróleo, y eso ha sido histórico a través del tiempo. Llega la caída o el final de la Primera Guerra Mundial, cae el imperio turco-otomano y esta región del norte queda independiente y asciende la figura del imán Yahya. ¿Qué buscaba este imán con el nuevo Yemen? Un imán que es un intelectual, viene de Medina y lo que busca es dar un estado de protección a toda la población. Es un país pobre porque si bien pasan las rutas del petróleo, la seda y otras mercancías, no tiene petróleo ni agua. Y eso es que lo hace pobre, por eso quiere digamos que instituciones fuertes a través de la figura del Islam ortodoxo. Y pues después lo asesinan y viene la guerra de 1962. Sí, viene esta revolución del 62. Ahora, lo asesinan porque también mucha parte de la población yemení estaba en contra de él, sobre todo la segregación, la segmentación que tenía este pueblo, más de 1.400 diferentes tribus y clanes. ¿Qué ocurrió en esa revolución? ¿Qué estaba pasando al interior de Yemen? ¿Cuáles eran las demandas de la sociedad yemení? Las demandas, o sea, lo malo de estos regímenes es que son primero autoritarios y quieren a una parte favorecer. Y eso ha sido, digamos, es lo mismo que sucede en la Arabia Saudita de hoy, que es una autocracia, pero que si no está en la clase política, pues está por fuera de muchas cosas. Lo mismo sucedía en esta zona, pero es peor porque tiene la herencia de un pasado colonial donde le han pasado todos los imperios por encima y por eso las divisiones. Entonces, digamos, la gente quería pues las reformas, quería que el bienestar que no les había llegado a la zona y básicamente por eso terminan casi en una guerra civil, en el 62 terminan en una guerra civil nuevamente. Bueno, pasan varios años. 1990 cae el bloque ruso, cae la Unión Soviética y Yemen se reunifica. El norte y el sur vuelven a ser una misma nación. ¿Qué consecuencias trajo esto? Que subió una figura que es la de Abdallah Salah y desde 1990 a 2011 gobierna como una autocracia, porque eso de los derechos civiles no es que les guste mucho a los dictadores, y en el 2011 la primera de las reformas que piden en toda la región terminan tumbando a este dictador y asume su primer ministro Al-Hadi y después sube democráticamente y se consolida democráticamente. Lo que viene después es que este personaje de Salah, que sale del poder, se une con sus antiguos enemigos los hutis, que son chiitas, y le dan un golpe de estado básicamente a la capital de Sanaa y lo que viene después es que Al-Hadi se va hacia el sur y los hutis y Salah quedan al norte y se forma una guerra civil entre norte y sur donde por medio hay un tercer actor que es una guerrilla que es Al-Qaeda e ISIS que están en este momento digamos apoyando al gobierno democrático que había en Yemen que está al sur y eso es donde estamos en la coalición y se mete Arabia Saudita. Y ahí es donde se viene el desastre militar de Arabia Saudita. Es el Vietnam saudí, pero en Yemen. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es el Vietnam saudí? Porque es el ejército mejor equipado del Medio Oriente y el tercero del mundo. Tiene 180 aviones de combate y tiene 300.000 hombres. Y a pesar de eso, no ha podido controlar una región con carencias y pobreza tan fuerte, básicamente porque los oficiales son de la casta dinástica real. Entonces la cadena de mando es muy difícil tomarla y la toma de decisiones es muy lenta. Entonces eso hace que no tengan reacción a muchas cosas a pesar de que tengan mucho equipamiento. Entonces la estrategia prima sobre
el equipamiento militar. Y los hutis, que están peor desarmados, que no tienen buen armamento, tienen mayor capacidad de reacción y mejor estrategia. Y eso lo pone a la defensiva. Brevemente, señor Grautov, ¿podríamos considerar que el papel o el rol de Arabia Saudita es controversial en esta guerra que hay detrás de los intereses de Arabia Saudita en la guerra con Yemen? Claro, es controversial y son dos imperios en expansión. Uno es el saudí y otro es el iraní. Eso es lo que hay aquí, es una guerra entre estas tiendas. Se pelean dos poblaciones de yemeníes ambas, pero detrás de eso están los saudíes y los iraníes. Y por el momento el pulso lo viene ganando los iraníes, pero sin lugar a dudas. Entonces, pues es lo que viene sucediendo en el Medio Oriente. Y Irán también ha colocado su base, su fuerte en Siria también, frente a la frontera de Israel. Entonces, digamos que es una potencia regional en expansión, igual que los saudíes, con muchos problemas, como lo que hemos visto, el caso del periodista que asesinan, que lo pone más débil porque ahora se queda sin apoyo norteamericano para muchas de sus operaciones. Y lamentablemente, como lo califica la ONU, esta guerra desencadena una de las peores crisis humanitarias en la historia de la humanidad. Señor Grautov, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por llevarnos en la historia rápidamente de Yemen. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web trans24.com.